Durante miles de años, los nativos americanos sobrevivieron en algunos de los entornos más extremos del planeta. Desde los desiertos abrasadores del suroeste hasta las heladas montañas rocosas del norte, lograron prosperar sin electricidad, sin herramientas modernas y sin supermercados a la vuelta de la esquina. Lo que para el hombre moderno sería una sentencia de muerte, para ellos era simplemente otro día de vida. Mientras los exploradores europeos apenas aprendían a orientarse sin perderse, las tribus ya dominaban el arte de leer el paisaje, predecir tormentas, encontrar agua bajo tierra y encender fuego con materiales que hoy muchos ni siquiera reconocerían. En un mundo donde la tecnología falla y la naturaleza recupera su terreno, los secretos de aquellos pueblos podrían marcar la diferencia entre vivir o morir. El primer error que comete cualquier persona moderna en una situación de supervivencia es creer que puede improvisar. Los nativos sabían que la naturaleza no perdona la improvisación. Cada herramienta, cada gesto y cada decisión tenía un propósito. Su conocimiento no provenía de libros ni de experimentos rápidos en Internet, sino de siglos de observación directa y de respeto absoluto por la tierra. Uno de los trucos más sorprendentes que usaban para sobrevivir consistía en leer las señales del viento. En las grandes llanuras, donde el horizonte parece infinito, el viento podía ser tanto un aliado como un enemigo. Los nativos aprendieron que la dirección del viento no solo indicaba el clima, sino también la presencia de agua, animales o fuego a kilómetros de distancia. Si el aire se volvía más fresco y húmedo, sabían que había un río o un manantial cerca. Si, por el contrario, traía un olor seco y metálico, significaba que el terreno se estaba calentando demasiado y que una tormenta eléctrica se aproximaba. Muchos de ellos eran auténticos meteorólogos sin instrumentos. Observaban cómo las nubes se formaban y sabían si habría lluvia, granizo o viento fuerte. Las nubes en forma de torres anunciaban tormentas, las que se movían lentamente y mantenían una base plana, viento cálido del sur. En su mundo, leer el cielo era como leer un mapa. Pero si algo dominaban como nadie, era el fuego. No cualquier fuego, sino uno que pudiera resistir lluvia, viento o nieve. Los nativos usaban una técnica conocida como el fuego de pirámide invertida. En lugar de apilar la leña hacia arriba, construían una base sólida con troncos gruesos y colocaban encima capas más delgadas en forma de cruz. Esto creaba un flujo de aire constante que alimentaba las llamas desde abajo, permitiendo que el fuego durara toda la noche sin tener que levantarse a reavivarlo. Además, sabían cómo encenderlo sin cerillas. Usaban lo que llamaban el arco de fricción, una cuerda de tendón de animal atada a un palo curvado. Al girarlo rápidamente contra otro trozo de madera seca, generaban calor suficiente para crear una brasa. Esa brasa se colocaba en una mezcla de corteza seca, musgo y polvo vegetal, que encendía una llama en segundos. Todo esto sin una sola chispa metálica. Suscríbete si te gusta este vídeo, porque lo que vas a descubrir te demostrará que la verdadera supervivencia no depende de la tecnología, sino del conocimiento ancestral que casi hemos olvidado. Otro de sus secretos era su increíble capacidad para encontrar agua. En los desiertos del suroeste, donde las temperaturas superan los 40 grados Celsius y las lluvias son escasas, los nativos no solo sobrevivían, sino que prosperaban. Usaban una técnica llamada escucha del subsuelo. Caminaban descalzos o con mocasines finos para sentir la humedad bajo la arena. Si notaban un cambio en la temperatura del suelo o un ligero hundimiento al pisar, sabían que había agua cerca, quizá a 1 metro de profundidad. También observaban las plantas. Sabían que donde crecían los álamos o los sauces había agua subterránea. Si los insectos se agrupaban al amanecer en una zona concreta, era otra señal. Y cuando la desesperación era extrema, extraían agua del aire mismo. Extendían pieles o hojas grandes durante la noche, y al amanecer, la condensación del rocío les daba los litros suficientes para sobrevivir un día más. La caza también era un arte de precisión y paciencia. Los nativos americanos no perseguían a los animales. Se convertían en parte del paisaje. Cubrían su cuerpo con barro para ocultar el olor humano y se movían en dirección contraria al viento para no ser detectados. Algunos incluso imitaban el sonido de los ciervos o de los coyotes para atraer a sus presas. La caza no era solo supervivencia, era respeto. Nunca mataban más de lo necesario, y antes de hacerlo, ofrecían una oración de agradecimiento a la tierra. Su conocimiento de las plantas era otro nivel de sabiduría. Podían distinguir en segundos qué raíz servía para curar una herida, cuál era venenosa o qué hojas podían detener una fiebre. Por ejemplo, usaban la corteza del sauce para aliviar el dolor, mucho antes de que la medicina moderna descubriera que contenía ácido salicílico, el componente principal de la aspirina. En los bosques húmedos, las tribus del norte elaboraban ungüentos con resina de pino mezclada con grasa animal.
Esa sustancia, al aplicarse sobre cortes o quemaduras, evitaba infecciones y aceleraba la cicatrización. En los desiertos, el aloe era su planta milagrosa, utilizada tanto para curar como para hidratar la piel bajo el sol abrasador. Y cuando se trataba de orientarse, los nativos eran auténticos maestros. No necesitaban brújulas ni mapas. Aprendían desde niños a leer el entorno. Sabían que el musgo crece más denso en el lado norte de los árboles, que las hormigas construyen sus nidos orientados hacia el este y que las estrellas del norte nunca cambian de posición. Si una tormenta borraba sus huellas, podían seguir el camino observando cómo se movía el polvo o la dirección de las sombras. Uno de los trucos más ingeniosos era su forma de calcular la hora sin relojes. Bastaba con observar la longitud de la sombra proyectada por una lanza o una rama. Si la sombra era larga y apuntaba al oeste, sabían que el día estaba terminando. Si era corta y apuntaba al norte, estaban en el mediodía. Todo con una precisión que cualquier reloj moderno envidiaría. Pero quizás lo más impresionante era su capacidad para construir refugios con lo que tenían a mano. No importaba si estaban en las montañas, la selva o el desierto. En pocos minutos podían levantar una vivienda que resistía el frío, la lluvia o el calor. Usaban ramas flexibles, cubiertas de hojas, pieles o barro, y aprovechaban siempre la dirección del viento para mantener el interior fresco o cálido según la estación. Algunos refugios eran tan eficientes que podían conservar la temperatura interior 20 grados por encima del exterior, sin fuego ni herramientas. Este conocimiento no era casualidad, sino fruto de generaciones enteras observando la naturaleza. Los ancianos enseñaban a los jóvenes no solo las técnicas, sino también la filosofía detrás de ellas, el respeto absoluto por la tierra. Para ellos, la naturaleza no era un recurso que se explota, sino una madre que te cuida si tú la escuchas. Hoy, mientras dependemos de la tecnología para casi todo, olvidamos que nuestros antepasados lograron sobrevivir con lo esencial. Sin electricidad, sin gasolina, sin armas automáticas. Solo con ingenio, intuición y respeto. Y lo más curioso es que muchas de esas técnicas todavía pueden salvar vidas en pleno siglo XXI. Cuando llegaba el invierno, las condiciones se volvían extremas. Las nevadas cubrían el suelo durante meses, los ríos se congelaban y las temperaturas descendían por debajo de los 30 grados Celsius. Pero para los nativos americanos, el frío no era un enemigo, sino un maestro. Aprendieron a sobrevivir sin calefacción, sin abrigos modernos y sin casas de ladrillo. Todo gracias a su conocimiento milenario sobre cómo usar la tierra a su favor. Uno de sus mayores secretos era el aislamiento natural. Las tribus del norte construían sus refugios semienterrados, usando el suelo como barrera térmica. Cubrían las paredes con ramas, musgo y pieles de animales, y sellaban las grietas con barro congelado. La temperatura interior se mantenía constante incluso cuando afuera el viento cortaba la piel. Algunas estructuras podían conservar el calor corporal de sus ocupantes hasta 12 horas sin fuego. Cuando necesitaban encender una fogata en plena ventisca, usaban una técnica llamada el fuego bajo la nieve. Escogían una zona protegida del viento, cavaban un hueco en el suelo y lo cubrían con corteza de abedul, que es resistente a la humedad. Luego, añadían ramas secas que habían guardado dentro de sus ropas o bolsas impermeables. Gracias al calor concentrado bajo la capa de nieve, el fuego crecía sin apagarse. En pocos minutos, podían hervir agua, cocinar carne seca o calentar piedras para mantener el refugio templado. Las ropas también eran una obra maestra de supervivencia. Mientras el hombre moderno confía en fibras sintéticas, los nativos americanos perfeccionaron el uso del cuero, la piel y el pelo natural. Las pieles de ciervo y bisonte eran tratadas con grasa animal para repeler el agua. Las costuras se hacían con tendones de animales, más resistentes que el hilo. Además, sabían que el secreto no era solo cubrirse, sino permitir que el cuerpo respirara. Demasiada ropa podía provocar sudor, y el sudor, en el frío extremo, era una sentencia de muerte. Pero el invierno no solo era una prueba física, también mental. Los nativos sabían que el aislamiento prolongado podía quebrar la mente. Por eso, la comunidad era fundamental. Compartían tareas, contaban historias y mantenían tradiciones que fortalecían el espíritu. Sabían que la moral era tan vital como el alimento. Hoy, en situaciones de supervivencia moderna, la soledad y el miedo siguen siendo enemigos invisibles que muchos subestiman. Para alimentarse durante esos meses sin caza abundante, desarrollaron técnicas impresionantes de conservación. Una de las más curiosas era el pemmican, una mezcla de carne seca pulverizada, grasa fundida y frutos del bosque. Era ligera, nutritiva y podía durar años sin echarse a perder.
Bastaba un trozo del tamaño de una mano para obtener la energía necesaria para un día entero de trabajo o caza. Muchos exploradores europeos adoptaron esta receta después de verla en acción, y aún hoy los aventureros modernos la utilizan. El fuego, el agua y el alimento eran las tres prioridades, pero la caza silenciosa era un arte aparte. Los nativos americanos no confiaban en la fuerza, sino en la inteligencia. Entendían los patrones de los animales mejor que nadie. Podían seguir el rastro de un ciervo solo observando la dirección del viento, el tipo de hierba aplastada o la profundidad de una huella. Sabían si el animal estaba cansado, herido o asustado solo con mirar las marcas del terreno. Uno de sus trucos más ingeniosos era el camuflaje de humo. Antes de una cacería, se colocaban alrededor de una pequeña fogata cubierta con hojas húmedas. El humo impregnaba su ropa y piel, eliminando el olor humano que asusta a los animales. Luego, se movían con el viento a favor para evitar ser detectados. En muchos casos, podían acercarse a menos de 10 metros de una presa sin ser descubiertos. Otro método brillante era el uso del sonido. Los cazadores imitaban los ruidos del bosque, el crujir de una rama, el graznido de un cuervo o el silbido del viento. Lo hacían tan bien que los animales no distinguían lo real de lo imitado. Algunos incluso tallaban flautas con huesos o madera hueca para reproducir los llamados de los ciervos o los coyotes. Y cuando las condiciones eran extremas, la improvisación se volvía arte. Si no había fuego, podían cocinar carne entre piedras calientes enterradas bajo la tierra. Si no había ollas, usaban corteza de árbol, que al llenarla con agua y calentarla con piedras al rojo vivo, funcionaba como una cazuela natural. Si no tenían cuchillos, utilizaban fragmentos de obsidiana o conchas afiladas. Su conexión con la naturaleza era tan profunda que entendían que cada material tenía un propósito. La resina servía para sellar, la arcilla, para filtrar agua, el carbón, para curar heridas y eliminar toxinas. Y si una tormenta los sorprendía lejos del campamento, sabían cómo protegerse sin herramientas. Buscaban árboles con raíces elevadas, se acurrucaban bajo el lado opuesto al viento y cubrían su cuerpo con hojas húmedas o musgo, creando una capa aislante. Suscríbete si te gusta este vídeo, porque todavía faltan los trucos más impresionantes. Cómo encontraban comida en pleno invierno, cómo fabricaban trampas invisibles y cómo lograban orientarse de noche sin brújula. Las trampas eran una ciencia por sí misma. No necesitaban sogas industriales ni metal. Bastaba una rama flexible, un trozo de cuerda vegetal y un poco de ingenio. Creaban lazos que se activaban con el peso del animal, trampas de caída para presas pequeñas y hoyos camuflados con hojas para los animales más grandes. Todo se construía sin dejar huellas ni alterar el entorno. Si una trampa no funcionaba, la mejoraban observando la reacción del animal. Cada error era una lección. Incluso para pescar desarrollaron técnicas únicas. En ríos helados, hacían pequeños agujeros en el hielo y colocaban señuelos hechos de hueso o piedra. En los ríos del sur, desviaban el curso del agua con piedras para crear pequeñas piscinas donde los peces quedaban atrapados. Lo increíble era que todo se hacía sin dañar el ecosistema. Sabían que si destruían el entorno, se quedaban sin sustento. El concepto de supervivencia para ellos no era luchar contra la naturaleza, sino cooperar con ella. Entendían que el bosque, el río y los animales formaban parte del mismo ciclo. Mientras el hombre moderno busca dominar la tierra, ellos aprendieron a escucharla. Y eso, en cualquier época, es la lección más poderosa que se puede aprender. En las montañas, por ejemplo, sabían cómo evitar una avalancha solo observando la forma en que la nieve se acumulaba en las laderas. Si el sonido de sus pasos cambiaba o si la superficie parecía más dura de lo normal, sabían que debían alejarse. En el desierto, podían orientarse observando cómo se movían las dunas o el vuelo de las aves al amanecer. Todo tenía un patrón. Nada era casualidad. El conocimiento se transmitía de generación en generación a través de historias, cantos y rituales. Cada tribu tenía sus propias técnicas, pero todas compartían una filosofía común: el respeto absoluto por el equilibrio natural. Si tomaban algo del bosque, ofrecían algo a cambio, aunque fuera una simple oración. Era su manera de mantener la armonía. Hoy, mientras el mundo depende de tecnología para sobrevivir incluso a una tormenta leve, esos antiguos secretos siguen siendo una fuente de sabiduría inagotable. No solo enseñan a resistir, sino a comprender que la supervivencia empieza con la humildad de aprender de la tierra. De todas las lecciones que los nativos americanos dejaron, quizá las más asombrosas son las que combinan simplicidad y efectividad. Mientras el hombre moderno busca soluciones tecnológicas para todo, ellos confiaban en la observación y la intuición.
Su relación con el entorno era tan íntima que sabían cuando la tierra hablaba y cuando el bosque advertía peligro. Uno de sus trucos más brillantes era la purificación natural del agua. En un mundo sin filtros ni pastillas potabilizadoras, aprendieron a limpiar el agua usando carbón, arena y piedra. Cavaban un pequeño pozo a la orilla de un río o lago, permitiendo que el agua se filtrara lentamente a través del suelo. La arena atrapaba los sedimentos, el carbón vegetal eliminaba las bacterias y el resultado era un agua cristalina y segura para beber. A veces agregaban ramas de pino, que liberaban pequeñas cantidades de resina con propiedades antibacterianas. También sabían hervir agua sin metal. Usaban cuencos de corteza de abedul o piel endurecida, llenos de agua fría, y lanzaban dentro piedras al rojo vivo. El calor de las piedras hervía el agua sin quemar el recipiente. Esta técnica, llamada cocina por piedra caliente, se usaba tanto para purificar como para preparar infusiones medicinales. Y hablando de medicina, su conocimiento de las plantas era tan vasto que algunos científicos modernos aún lo estudian. Sabían que las hojas de menta calmaban el estómago, que las raíces de equinácea fortalecían el sistema inmunitario y que el humo del cedro actuaba como desinfectante natural. En ausencia de alcohol o jabón, usaban ceniza mezclada con grasa para lavar heridas y mantener la higiene. En el bosque, donde las infecciones podían ser fatales, la limpieza era una cuestión de vida o muerte. Por eso, los nativos desarrollaron un método llamado baño de humo. Construían una pequeña fogata con ramas de hierbas aromáticas y se colocaban sobre ella, dejando que el humo envolviera su cuerpo. De esa manera, desinfectaban la piel, ahuyentaban insectos y eliminaban el olor humano antes de cazar. La conservación de alimentos también era una de sus habilidades maestras. Mientras los europeos dependían del hielo o la sal, los nativos usaban el aire, el sol y el humo. Secaban la carne sobre estructuras elevadas cubiertas con hojas o pieles, dejando que el viento la endureciera lentamente. El resultado era una carne ligera, resistente y duradera que podía comerse semanas después sin deteriorarse. Para los pescadores, el secreto era el humo frío. Mantenían el fuego a baja temperatura, permitiendo que el humo impregnara el pescado sin cocinarlo, creando un conservante natural. El maíz, los frijoles y la calabaza eran considerados el trío sagrado. Estas tres plantas no solo se cultivaban juntas, sino que se ayudaban mutuamente. El maíz servía de soporte, los frijoles fijaban nitrógeno en la tierra y la calabaza mantenía la humedad del suelo con sus hojas anchas. Este sistema, conocido como las tres hermanas, era tan eficiente que hoy en día algunos agricultores modernos lo están recuperando. Cuando se trataba de comunicación, los nativos tenían su propio código secreto. En un mundo sin radios ni teléfonos, desarrollaron un lenguaje de señales naturales. Las piedras colocadas en ciertas posiciones, ramas partidas en un ángulo determinado o montones de tierra formaban mensajes que solo los miembros de la tribu sabían interpretar. Un pequeño círculo de piedras podía significar agua cerca, mientras que tres ramas cruzadas advertían de peligro o territorio hostil. También usaban el sonido para comunicarse a largas distancias. Algunos pueblos empleaban tambores o cuernos huecos que podían escucharse a varios kilómetros. En regiones montañosas, se servían de ecos naturales para enviar mensajes cifrados. Era un sistema de comunicación tan preciso que los exploradores europeos quedaban asombrados al verlo en acción. En las noches oscuras, cuando las estrellas eran su única guía, los nativos dominaban la orientación astronómica. Sabían reconocer las constelaciones que marcaban las estaciones, predecir la llegada del invierno o el momento exacto de migración de los animales. La estrella del norte, siempre fija, era su brújula. En los desiertos del suroeste, usaban incluso la forma en que las dunas reflejaban la luz lunar para orientarse. Uno de los trucos más impresionantes era su forma de fabricar luz sin fuego abierto. En las cuevas o refugios, utilizaban una mezcla de grasa animal y fibra vegetal en pequeños recipientes de piedra, creando lámparas que podían arder durante horas sin humo ni olor. A veces, añadían hierbas aromáticas al aceite para purificar el aire. Y si había algo que dominaban como pocos, era el silencio. En un entorno donde cualquier ruido podía atraer a un depredador o alertar a un enemigo, aprendieron a moverse sin ser oídos. Caminaban sobre la punta de los pies, colocando primero el borde exterior y luego el talón. Su paso era tan ligero que podían desplazarse entre ramas secas sin romperlas. Los cazadores modernos que han intentado imitar esta técnica dicen que requiere años de práctica. Los nativos también eran maestros en leer el lenguaje de los animales. No solo los cazaban, los observaban. Sabían que si las aves volaban bajo, una tormenta se acercaba. Si los insectos desaparecían repentinamente, el frío estaba por llegar.
Incluso podían detectar la presencia de depredadores observando el comportamiento de las presas. Si los ciervos se movían en círculos, significaba que algo grande los acechaba. Otra habilidad que aún hoy resulta sorprendente era su manera de fabricar pegamento natural. Mezclaban savia de pino con ceniza y carbón triturado, obteniendo una pasta resistente al agua capaz de reparar armas, herramientas o canoas. En lugares fríos, esta mezcla se endurecía como piedra. En los cálidos, se mantenía flexible. Era su equivalente al pegamento industrial. Pero quizá el truco más valioso de todos era su mentalidad. Los nativos entendían que la supervivencia no depende solo de técnicas, sino de actitud. Sabían mantener la calma ante la adversidad, adaptarse al entorno y observar antes de actuar. Su filosofía era simple pero poderosa. El miedo nubla los sentidos, la paciencia los afina. En una época donde la civilización moderna puede colapsar con un simple apagón, estos principios siguen siendo más actuales que nunca. Los nativos americanos sobrevivieron siglos sin electricidad, sin gasolina, sin tecnología. No porque fueran más fuertes, sino porque eran más conscientes. Cada técnica que usaban, desde encender un fuego hasta curar una herida, estaba basada en la armonía con la tierra. No había desperdicio, no había exceso. Todo tenía un propósito. Y es esa sabiduría ancestral la que el mundo moderno necesita recordar. Imagina perderte en el bosque, sin señal, sin herramientas, solo con tus manos y tu ingenio. La mayoría de las personas entrarían en pánico. Pero para un nativo americano, eso sería un regreso a casa. El bosque, el río, el viento, todos hablarían el mismo idioma. Suscríbete si te gustó este vídeo, porque seguiremos explorando los secretos olvidados de los pueblos que sabían sobrevivir cuando el mundo todavía era salvaje, y que aún hoy pueden enseñarnos más sobre cómo vivir en equilibrio que cualquier manual moderno.